Después de analizar el caso planteado, considero que los hechos deben ser calificados principalmente como feminicidio agravado, previstos en el artículo 108b del Código Penal, por cuanto se acredita un contexto de previa violencia de género, una relación de expareja con antecedentes de hostigamiento y el incumplimiento de medidas de protección. Estos elementos no permiten interpretar el hecho como un homicidio aislado, sino como la culminación de un patrón de dominación y control sobre la víctima. Asimismo, las circunstancias de ejecución de múltiples lesiones, incremento innecesario del sufrimiento y el uso de la violencia extrema permiten afirmar la concurrencia de ensañamiento y alevosía, lo que refuerza el juicio de mayor reproche penal. En cuanto a los delitos relacionados, el traslado forzoso de la víctima mediante violencia constituye formalmente el delito de secuestro. Sin embargo, en este caso concreto, al haberse ejecutado como un acto inmediatamente instrumental para consumar el feminicidio, corresponde sostener su absorción por el delito principal aplicando el principio de consunción, ya que no se aprecia una finalidad autónoma de privación de libertad. Respecto a las lesiones graves, estas no se sancionan de forma independiente, pues integran el proceso de ejecución del homicidio, pero sí deben ser valoradas como indicadores del grado de violencia y crueldad del agente. Cabe mencionar que el incumplimiento de medidas de protección configura un delito autónomo de desobediencia a la autoridad, el cual sí mantiene relevancia penal independiente por tratarse de una conducta previa y distinta al acto homicida, además de evidenciar una mayor intensidad de reproche. En este caso hablaremos sobre la doctrina. Una de ellas es el feminicidio. En el Perú, el artículo 108b del Código Penal tipifica el feminicidio cuando la víctima es una mujer y el hecho ocurre en un contexto como la violencia familiar, hostigamiento o acoso o coacción, abuso de poder o confianza, discriminación por condición de mujer. Aquí se cumplen varios supuestos, ¿no? Una de ellas, la relación de pareja previa, antecedentes de violencia psicológica y una medida de protección incumplida. El sujeto usó el ensañamiento que incrementó deliberada y inhumanamente el dolor de la víctima, así prolongando su agonía sin la necesidad funcional para la consumación del delito en este caso. Hubo, ¿no? Por lo tanto, 28 lesiones, de las cuales no eran mortales. La víctima estaba consciente por varios minutos y no, después de unos minutos murió por un shock hipovolémico. Esto no fue inmediato. Hubo intención expresa de aumentar el sufrimiento para que la víctima sintiera el dolor. Las heridas no eran todas letales, sino progresivas. Uso de alevosía. Cuando el autor actúa asegurando la ejecución del delito sin riesgo para sí mismo, la víctima fue llevada, ¿no?, por la fuerza a un descampado. Estaba en clara situación de indefensión. Otra de las doctrinas es la teoría del dolo. El autor actuó con conocimiento y voluntad de matar. El odio acumulado por la denuncia de violencia psicológica. No, él usó un arma letal, un ataque prolongado y las declaraciones posteriores. No hay indicios de imprudencia ni de dolo eventual. Aquí hay una intención clara y sostenida. Otra de las doctrinas es la teoría de la imputación objetiva y el proceso casual. A pesar de que la muerte fue causada por un shock hipovolémico, las lesiones no mortales previas son jurídicamente relevantes porque la teoría de la conducta típica en feminicidios no requiere que el ensañamiento sea causa directa de la muerte, sino que acompañe la acción homicida, incrementando el injusto. Cada corte superficial es parte de un plan homicida
con, agrava- con agravación del dolor. Eh, Otra de las doctrinas es el concurso de agravantes. En este caso, ¿no? Concurren múltiples agravantes. Una de ellas es la relación de pareja previa, el incumplimiento de medidas de protección, ensañamiento y posible alevosía. La doctrina señala que estas circunstancias no se excluyan entre sí, sino que puedan acumularse para determinar una pena más severa. La fragancia delictiva. No, la detención del sujeto es válida doctrinalmente. ¿Por qué? Porque el sujeto fue encontrado inmediatamente después de los hechos, con el arma homicida, con evidencias físicas en sangre. Bien, prosiguiendo con la exposición, recibe un cordial saludo Magíster Ana Lucía Heredia Muñoz, de parte de su alumno Benjamín Soto Sales. Me tocó abordar el tema de la jurisprudencia, ¿no? Los hechos descritos se adecuan al tipo penal de feminicidio agravado, tipificado en el artículo 108b del Código Penal, que a la letra dice, ¿no? Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 20 años el que mata a una mujer en su condición de tal, ¿no? La pena será de cadena perpetua cuando concurran 12 más circunstancias agravantes. Los hechos descritos configuran el delito de feminicidio agravado, esto debido a que el agresor actuó motivado por celos y control sobre su expareja, en un contexto de violencia previa y desobediencia a una medida de protección judicial. La conducta del imputado evidencia una especial crueldad y ensañamiento, al prolongar deliberadamente el sufrimiento de la víctima antes de causarle la muerte. Por ello corresponde la aplicación de la pena más severa, pudiendo incluso alcanzar la cadena perpetua. Dentro de los agravantes presentes, tenemos que se actúa con crueldad extrema, ¿no? El agresor no solo causó la muerte, sino que prolongó el sufrimiento de la víctima de forma intencional. Alevosía. La víctima fue llevada por la fuerza y no pudo defenderse. La violencia previa, ya existía una denuncia y medidas de protección. La relación de confianza aumenta la gravedad del delito, ¿no? Y el uso de arma blanca incrementa la peligrosidad del acto. En el presente caso, resulta relevante lo establecido en el acuerdo plenario número 1-2016 de la Corte Suprema, Pleno Jurisdiccional Código 116, el cual establece criterios para interpretar el delito de feminicidio. Señala que no se requiere una agresión previa inmediata, basta el contexto de violencia de género. Asimismo, la casación número 92-2017 de Arequipa desarrolla el concepto de ensañamiento, aumentar deliberadamente el dolor de la víctima. Diferencia entre matar y causar sufrimiento innecesario antes de la muerte. Por último, la casación número 375-2018 de Lima establece que el incumplimiento de medidas de protección es un factor agravante y relevante. Normativa aplicable con clara diferenciación de jerarquías normativas. Para el caso presentado, la normativa aplicable en el Perú, una clara diferenciación de jerarquías sería la siguiente. 1. Constitución Política del Perú, máxima jerarquía normativa, que en su artículo 1, 2, inciso 1 y 2, dice que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Toda persona tiene derecho a la vida y a su identidad, a la igualdad ante la ley. El segundo, los tratados internacionales de los derechos humanos como rango constitucional. Ahí está lo que son la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. También tenemos lo que es las leyes orgánicas y leyes ordinarias. En el Código Penal, en el Decreto Legislativo 635 y sus modificatorios, en el artículo 108b, feminicidio, este es el tipo penal principalmente aplicable en el caso. Se configura cuando una persona mata a una mujer por su condición de tal. También tenemos lo que son las circunstancias agravantes del feminicidio.
ensañamiento, lo que es la alevosía, la condición de la víctima, uso de armas blancas, concurso de delitos posibles. También está en el texto único ordinario de la ley 3364, ley que previene, sanciona y erradica la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. En esta ley se establece el marco normativo para prevenir. También está el Código Procesal Penal en el Decreto Legislativo 957, que es la detención en flagrancia, en el artículo 259, que dice Luis fue detenido en flagrancia, lo que permite la intervención policial sin necesidad del mandato judicial por ser sorprendido. También están las garantías del proceso penal. En el cuarto, los decretos supremos y reglas jerarquizadas en el inferior ante la ley, ¿no? Lo que es la